Bien, en este video vamos a ver qué es Scrum, cuáles son los roles y cuáles son los artefactos. Bien, Scrum es una metodología, es un framework, es un conjunto de buenas prácticas que permiten llevar a cabo un proyecto de software. La idea de Scrum es trabajar de forma colaborativa y poder aportar valor al cliente. Scrum está dentro de lo que se conoce como metodologías ágiles, ya que la idea de Scrum es proporcionar valor al cliente en el menor tiempo posible. Si hacemos un análisis básicamente en las metodologías de desarrollo de software, en las metodologías pesadas que se usaba anteriormente, básicamente lo que se hacía es llevar un proceso de desarrollo en cascada y, por ejemplo, si el desarrollo de software, el desarrollo de un proyecto tardaba entre 1 u 2 años en hacerlo, básicamente el cliente lo que hacía es esperar hasta el final de ese tiempo para poder ver algo tangible, en este caso ver un formulario, poder ingresar información, poder validar que lo que él quería era lo que había desarrollado un equipo de programadores. Entonces, como mencionaba, esto es mucho tiempo. Si vemos 1 año, 2 años, es bastante tiempo hasta que el usuario, hasta que el cliente pueda ver tangiblemente si el desarrollo estaba correctamente realizado. Entonces, esto viene a paliar Scrum, ya que, como mencionaba, Scrum es una metodología, un conjunto de buenas prácticas que permiten entregar valor al cliente en el menor tiempo posible. Y entonces, partiendo de ahí, en esta presentación básicamente voy a explicar de forma general cuál es el proceso que lleva Scrum para aportar valor al cliente en el menor tiempo posible. Entonces, básicamente, siguiendo ese flujo de izquierda a derecha, vamos a ver que empezamos con los requerimientos del Product Backlog. Este Product Backlog no es más que una lista priorizada de las funcionalidades que va a tener el software. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a detallar de forma priorizada todas las funcionalidades o los requerimientos que vaya a tener el software. Por ejemplo, digamos, si estoy haciendo una calculadora y, por ejemplo, tengo las operaciones básicas que son suma, resta, multiplicación y división, y en este caso, digamos que la suma y la resta aportan más valor al negocio, entonces obviamente estas irían al inicio, ¿sí? Priorizadas, ya que estas son las que aportan más valor al cliente. Entonces, la idea del Product Backlog es tener una lista de requerimientos, pero priorizada de tal manera que se aporte mayor valor al cliente. Entonces, luego de esto tenemos lo que es el Sprint Backlog, ¿sí? Básicamente que se le conoce como requerimientos de la iteración. Esto no es más que el conjunto de funcionalidades que se van a desarrollar en un sprint. Un sprint es un periodo de tiempo en el cual los programadores desarrollan ciertas funcionalidades que no va más el tiempo de duración de entre 2 a 4 semanas. Es como mucho lo que dura un sprint. Y como mencionaba, la idea es dar valor al cliente en el menor tiempo posible. Entonces, en este tiempo, bueno, los programadores se ponen de acuerdo y dicen, en este sprint, en estas 2 o 4 semanas, podemos desarrollar X funcionalidades y entonces estas son entregadas al final del sprint, es decir, ya sea al final de las 2 semanas o al final de las 4 semanas. Al final de ese tiempo ya se hace la entrega totalmente funcional de las características o los requisitos que se haya definido anteriormente. Esto se le conoce como incremento del producto, es decir, ya las funcionalidades tangibles en donde el usuario puede ya testearlas, probarlas, si es que es, no sé, ingresar en un formulario, poder hacer cálculos, ya el usuario, el cliente puede hacer esto porque esas funcionalidades que fueron desarrolladas en Sprint están ya listas para ser usadas. Hay que tomar en cuenta que durante el Sprint hay unas reuniones diarias que básicamente permiten llevar de forma adecuada el flujo de desarrollo, por decirlo así. Básicamente esas reuniones permiten tener feedback, permiten resolver impedimentos que exista en los programadores por ciertas cosas, ya sea tecnología o a su vez
ya sea por algún requerimiento que no estuvo totalmente claro. Entonces la idea de tener reuniones diarias en todo el sprint es poder resolver impedimentos y poder llevar a cabo de forma correcta las funcionalidades para ese sprint. Entonces, una vez que hemos visto de forma general qué es Scrum y básicamente una idea general del flujo del proceso, lo que vamos a ver a continuación son los roles que tiene Scrum. Scrum tiene 3 roles. El uno, que se lo conoce como dueño del producto, el otro es el Scrum Master y el equipo de desarrollo. Entonces, empecemos por el dueño del producto. El dueño del producto es la persona designada por el negocio, por decirlo así, o a su vez por los clientes o el sponsor o los stakeholders que se van a beneficiar del proyecto, ¿sí? Entonces, el dueño del producto es la persona que conoce mucho del tema del negocio, ¿sí? Y es la persona que va a priorizar la lista de requerimientos en el product backlog o en la pila de producto. Entonces, esta persona es la que se conoce de cabo a rabo el negocio y es capaz de poder decir cuáles funcionalidades son prioritarias y que van a aportar mayor valor al negocio, en este caso al cliente. Entonces, ese es el rol del dueño del producto y es quien prioriza la lista de requerimientos que van a ser desarrollados. Luego tenemos el Scrum Master. El Scrum Master no es más que una persona que conoce mucho de Scrum y que básicamente resuelve cualquier impedimento, ya sea del dueño del producto o ya sea del equipo de desarrolladores en cuanto al conocimiento de Scrum. Entonces, básicamente esta persona es lo que se encarga de que Scrum sea entendido por todos los roles y resolver cualquier impedimento con respecto a la metodología. Luego tenemos lo que es el equipo de desarrolladores y bueno, el equipo de desarrolladores no es más que un conjunto de programadores que van a desarrollar todas las funcionalidades del software. Es importante destacar que bueno, se dice que el equipo de desarrollo en Scrum son equipo de personas autoorganizadas, es decir, estas personas, estos programadores no necesariamente necesitan que les asignen tareas, sino que ellos mismos se autoorganizan de tal manera que puedan llevar a cabo el desarrollo en un sprint. Previamente el inicio del sprint, que son de 2 a 4 semanas, los programadores, bueno, primeramente hacen un análisis de qué funcionalidades pueden llevar a cabo en ese sprint y de acuerdo a eso ellos mismos se autoorganizan, se autogerencian para poder llevar a cabo e implementar esas funcionalidades. Luego tenemos lo que son los artefactos. ¿Sí? Los artefactos no son más que el Product Backlog, el Sprint y el Product Increment. El Product Backlog, como mencioné, son la lista de requerimientos priorizada por el Product Owner. El Sprint es el tiempo en que dura el desarrollo de esas funcionalidades. Recordemos que del Product Backlog vamos a elegir en un Sprint ciertos requerimientos, no todos. Vamos a elegir, qué sé yo, de pronto 3 o 4 de acuerdo al número de programadores que tengamos. Por lo general en Scrum se tiene un mínimo de 3 programadores y un máximo de 10. Entonces, en el sprint se elige ciertas funcionalidades que están priorizadas en el Product Backlog. Y bueno, finalmente tenemos el Product Increment, que no es más que ya el software tangible que el usuario puede probar. Entonces, finalmente tenemos los procesos que sigue Scrum y que básicamente van de izquierda a derecha como están en la presentación. Entonces, primeramente empezamos con el Product Backlog. Si el Product Backlog es una lista de requerimientos priorizada, esta es priorizada por el Product Owner. Él es el encargado de decir cuáles son las funcionalidades priorizadas y que aportan mayor valor al cliente o al negocio. Luego tenemos el Planning Meeting o Sprint Planning Meeting, que básicamente es una reunión al inicio de cada sprint para definir cuáles son las funcionalidades que van a ser desarrolladas en ese sprint. En este sentido, como mencionaba, los programadores son autoorganizados, que ellos hacen un análisis de cuáles son las funcionalidades que podrían llevar a cabo en ese sprint. Luego tenemos el Sprint Backlog, que básicamente son las funcionalidades que se van a llevar a cabo en ese sprint, ¿sí? Y luego tenemos el sprint, que dura entre 1 o 4 semanas como máximo. Este sprint es gerenciado de alguna manera por el Scrum Master, ya que
Hay, como mencionaba, reuniones diarias que se llama el Daily Scrum, que no son reuniones de más de 15 minutos y que básicamente permiten dar un feedback y entender si hay algún problema, tal vez en la tecnología que se está usando o tal vez en el entendimiento de alguna funcionalidad. Entonces aquí el Scrum Master hace reuniones diarias para poder tener feedback y para poder resolver cualquier duda que tengan el equipo de desarrollo. Es importante aquí mencionar que en el Sprint Backlog son las funcionalidades que se van a desarrollar en un sprint. Estas funcionalidades se las desmenuza más a través de historias de usuario y bueno, ellas son implementadas por los programadores. Entonces, una vez que ya finaliza el sprint, básicamente tenemos un trabajo finalizado y tenemos luego una reunión que se llama el Sprint Review, que no es más que la entrega como tal de las funcionalidades creadas en un sprint entregadas hacia el Product Owner. El Product Owner es el que valida que esas funcionalidades estén correctamente implementadas, que estén finalizadas y que los clientes o el cliente las pueda testear. Finalmente tenemos el Sprint Retrospective, que no es más que una reunión entre los roles de Scrum para poder hacer un análisis de cómo ha ido el sprint y darse feedback entre ellos para poder mejorar en los próximos sprints. Recordemos que los sprints se dan de acuerdo a la lista de requerimientos que tengamos y puede haber de 3, no sé, 2, 3, 4, 5 de acuerdo a los requerimientos que tengamos en el Product Backlog. Bien, entonces básicamente esto es una vista de forma general de lo que es Scrum, de cuáles son los procesos, de cuáles son los roles y también de cuáles son sus artefactos. Finalmente hay una bibliografía que es donde se puede leer un poco más a profundidad qué es Scrum y poder entenderlo de mejor forma. Finalmente no olvides darle like y suscribirte al canal. Muchas gracias.